Los árboles crecen y dan sombra, pero como verán en redes dentro de unos instantes, además tienen inteligencia y memoria. Los árboles son los organismos más altos y más viejos que existen. Y además son un milagro constante, una especie de ecosistema en donde se interaccionan miles de organismos. Y sobre todo se efectúa un proceso por el que se vive solitos de la energía solar, de la luz, cosa que nosotros no sabemos hacer. Pero muchas personas, a base de fijarse en sus grandes proyectos, en el bosque se olvidan de ver y mirar al árbol, al gran misterio del árbol. El Christ Church College de Oxford es un lugar lleno de magia. Aquí encontró Lewis Carroll la inspiración para escribir Alicia en el País de las Maravillas, incluido el Pozo de Melaza del Lirón. 141 años después nos encontramos aquí con Colin Touch, una persona que también sabe ver la magia que se filtra en el mundo en que vivimos. Colin Touch escribe desde hace 25 años sobre biología, agricultura y política. Ha recibido numerosos premios por sus libros de divulgación y el último de ellos, La vida secreta de los árboles, permitirá que hoy Redes se adentre un poco más en los bosques del conocimiento. La vida secreta de los árboles, Colin. Una de las cosas que me sorprendió, después de leerlo, me di cuenta por primera vez del vínculo que existe entre los árboles, o más bien que el vínculo, me di cuenta que los árboles eran el verdadero lazo, unión entre la tierra y el cielo, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Me gustaría empezar por el principio, por los griegos. Los griegos, o algunos de ellos, creían que toda la vida estaba formada de fuego, tierra y agua. Hoy en día diríamos que esto es muy estúpido, anticuado. Pero en realidad, por supuesto, de eso exactamente está hecha la vida. Y eso es exactamente lo que hacen los árboles. Conectan la tierra, el agua y el fuego. Cuando dices fuego, dices sol. Al fuego del sol, las radiaciones electromagnéticas, los fotones. Y lo más importante, como decías, la esencia de todo ello es un proceso llamado fotosíntesis. Lo que implica la fotosíntesis es que las hojas atrapan los fotones del sol y utilizan la energía de los fotones para descomponer moléculas de agua. Y las moléculas de agua se descomponen en hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Conservan el hidrógeno. Conservan el hidrógeno y liberan oxígeno, que pasa a ser lo que todos nosotros respiramos y de lo que tanto dependemos. En cuanto al hidrógeno, luego lo combinan con dióxido de carbono de la atmósfera. Y a partir de la combinación entre dióxido de carbono e hidrógeno, fabrican azúcares. Después se añade un poco de nitrógeno a los azúcares y se obtienen proteínas. O se modifica la composición y se obtienen lípidos. Así que se obtiene toda la materia de la que están hechos los seres vivos, simplemente uniendo dióxido de carbono con hidrógeno y añadiendo un poco de nitrógeno. La principal labor de un árbol, su principal tarea, es mantener las hojas bien arriba en el cielo, donde puedan obtener mucha luz, muchos fotones. Mientras que el propósito del tronco y las raíces, que en algunos árboles pueden descender 30 metros o más, en los desiertos descienden hasta 30 metros, es, como decía, extraer agua del suelo para poder transportarla hacia arriba. Y podrían elevar el agua hasta una altura de 3 kilómetros si así lo necesitaran. No lo necesitan, pero podrían hacerlo.
De este modo, el objetivo de la hoja es crear las condiciones para que el agua de la tierra y el dióxido de carbono del aire se unan en presencia de la luz solar. Se trata de un proceso fantástico que todavía estamos estudiando. Han sido necesarios siglos de trabajo para entender cómo funciona, pero me gusta la idea de que los griegos captaron su esencia correctamente. Lo que a mí me gusta es que los árboles saben cómo hacerlo y nosotros no. Eso es. No lo sabemos. Nos tenemos que comer a los árboles. Mira, en español tenéis un concepto que es la palabra gorrón. Un gorrón es una especie de parásito. Nosotros somos sus parásitos. Los árboles y las plantas saben cómo alimentarnos a todos. ¿Tenemos que comerlos o comer a los animales que se alimentan de los árboles? Pero para conseguirlo, todavía no hay en esta estación concreta en la que estamos ahora. ¿Cómo pueden sentir que las hojas están a punto de llegar? Para sostener toda esta cantidad de hojas ahí arriba, necesitan madera, necesitan algo que lo aguante, algo sólido, ¿no? Sí, exacto. Hay muchas maneras. Teóricamente, para aguantar a las hojas en lo alto, se necesita algo duro, algo resistente para aguantarlas. Y el gran invento de los árboles es, por supuesto, la madera. Y la madera es básicamente... Es el segundo invento. Sí, la madera básica de la que todas las plantas están formadas es la celulosa. La celulosa es de lo que hace el papel. Y las hojas, todas están hechas de celulosa. Pero la madera tiene un truco, porque contiene un ingrediente adicional que se conoce como lignina, que mantiene unidas las fibras de celulosa y crea este material tan poderoso, la madera. El principio es exactamente el mismo que el del bronce. Como sabes, el bronce es básicamente cobre con pequeños fragmentos de estaño incorporados. El cobre es un metal ligero y el estaño también. Así que lo lógico sería pensar que al combinarlos acabaríamos con algo ligero. Pero no, el bronce es muy duro. Lo que pasa es que el estaño mantiene unidas las moléculas de cobre y forma un conjunto muy sólido. ¿Y qué pasa con la lignina? En el árbol hay fibras de celulosa y la lignina las mantiene unidas. Así es como surge este material maravilloso, la madera. Que es durísimo. Sí, es duro. Se puede hacer cualquier cosa, cualquiera. La vida sería inimaginable sin ella, ¿no? En mi libro argumento que sin la madera simplemente no habría civilización. Porque, bueno, se pueden construir viviendas muy buenas a partir de la nieve si vives en el norte, o a partir de la piedra, pero realmente no se puede realizar ninguna obra arquitectónica importante a no ser que en algún momento se utilice la madera, aunque solo sea para el andamio. Sin andamio no puedes ni siquiera colocar las piedras para empezar. Así que sin madera nunca hubiéramos tenido una arquitectura importante. Tampoco hubiéramos podido construir jamás barcos que cruzaran mares u océanos, no de un modo seguro. Así que no tendríamos comunicaciones internacionales ni comercio internacional. Puede que en cierto modo eso fuera algo bueno, pero no tendríamos civilización sin madera. Corre el año 1404. Inglaterra y Francia están en guerra. En algún lugar del bosque, una ardilla entierra sus provisiones de comida e inmediatamente se olvida de ello. Durante la primavera siguiente, un pequeño brote logra abrirse paso desde el suelo hacia la luz y emprende la larga y peligrosa vida de un roble. Allí abajo, en el suelo del bosque, el joven roble debe competir duramente por la luz y el alimento. Para sobrevivir, tiene que crecer muy rápidamente. 3 años después, en 1407, lo ha logrado. Ahora mide más de 1 metro. Durante los próximos años talan el bosque. Pero el roble tiene suerte. Todavía es demasiado escuálido para que lo talen. Y ahora está al aire libre y puede crecer mejor.
Tras 100 inviernos y veranos, nuestro roble alcanza los casi 20 metros de altura. Está sano y por fin ha crecido completamente. Pero allí arriba, en la copa del árbol, se oculta un problema. Una capa blanca empieza a extenderse sobre algunas hojas. Se trata de un hongo llamado mildew. Está resecando las hojas. Los parásitos, como los pulgones y las moscas de las agallas, también le están causando problemas a nuestro roble, pero el clima llega en su ayuda. Se vuelve más frío a partir de 1550 y los huéspedes oportunistas ya no pueden multiplicarse tan deprisa. Cuando acaba la guerra a los 30 años, en 1648, nuestro roble ya tiene más de 200 años. Es un verdadero gigante. Pero eso es peligroso, porque ahora es más vulnerable a los daños causados por el viento y los relámpagos. En pocos años, el roble logra curar su herida, aunque las cicatrices permanecen. El año en que Napoleón es coronado emperador, 1804, nuestro roble cumple 400 años. Ha envejecido. Las bacterias y virus lo están haciendo enfermar. Y el ser humano empeora su estado con la lluvia ácida. Su copa empieza a encogerse. Los hongos deterioran el tronco. Y al final, ya no puede resistir las embestidas del clima y la enfermedad. Durante el largo y caluroso verano de 2003, nuestro roble muere a la edad de 600 años. Pero antes de morir deja caer una bellota que crecerá a su vez para convertirse en otro magnífico roble. Basta con mirar a los árboles para darse cuenta de que no tienen cerebro, carecen de sistema nervioso. Y sin embargo, no es que simplemente estén ahí parados, quietos, ¿sabes? Tienen que pensar cuándo tendrán que mudar las hojas. Tienen que pensar cuándo echarán flores. Tienen que pensar cómo reproducirse, supongo, ¿no? Claro. Tienen que crecer en una determinada dirección concreta, no en cualquier dirección. Oye, y tienen que hacer todo esto sin cerebro. ¿Cómo demonios se las arreglan? Es maravilloso. Como dices, si eres un ser vivo, cualquier ser vivo, incluso si solo eres un árbol, la vida es muy complicada, porque tienes que cooperar con determinadas criaturas y competir con otras. Y también tienes que llevar a cabo la tarea cotidiana de obtener sustancias del aire. Es una vida muy complicada. Y no solo eso, no solo basta con responder. Si eres un árbol, no puedes decir, mira, hoy hace sol, creo que sacaré algunas hojas. Será demasiado tarde. Tampoco puedes decir, vaya, empieza a hacer frío, voy a cerrar mis hojas, estarías muerto antes. Es necesario anticiparse a lo que ocurrirá. ¿Y cómo lo hacen? Pues a mitad de invierno, cuando parece que no estén haciendo nada, se están preparando para sacar las hojas cuando llegue la primavera. Y en pleno verano, cuando parece que puedan seguir así para siempre, se están preparando para mudar las hojas. Se preparan para el otoño. Y la clave resulta ser la duración del día. ¿Saben cuánto duran los días? Bueno, no es que lo sepan exactamente, pero pueden diferenciar si los días se están alargando o acortando. Ah, sí. Pero resulta que no están respondiendo realmente a la duración del día, como decías. Están respondiendo a la duración de la noche. De la noche, dices. Sí, así que parece que respondan a los días cortos, pero en realidad responden a las noches largas y así. Lo más interesante es otra cosa que pueden hacer. Pueden recordar lo que les ha pasado antes. Vaya. Así que si un árbol, por ejemplo, como este, se hubiera visto expuesto a mucho viento, recordaría que había estado expuesto al viento en el pasado y se volvería más grueso. Más ancho. Eso es, más grueso de lo que hubiera sido de otro modo.
Y otro ejemplo de esto es que algunos árboles, bueno, ¿sabes el alerce, una conífera? Pues a menudo lo atacan las orugas y pierde todas sus hojas. Eso es terrible para un árbol. Pero si en un año concreto lo atacan las orugas, al año siguiente produce unas hojas muy, muy cortas, que a las orugas no les van bien. Así que las orugas se convierten en mariposas y, bueno, ponen huevos para alimentar a las larvas de nuevo. Pero las larvas se han replegado y ya no hay nada para alimentarlas. O sea que los árboles tienen memoria. Sí, se acuerdan. Todas las especies tienen su nivel de complejidad. Y los árboles se las arreglan para hacer todo lo que necesitan sin un cerebro, sin mente. Se me ocurre una pregunta. Sí, la verdadera pregunta para que respondan tus amigos neurólogos es ¿por qué nosotros nos molestamos en tener un cerebro si criaturas como estas funcionan sin él? Creo que hay una respuesta, pero no la pueden responder. Las plantas se comunican con el medio y se comunican con los demás organismos, otras plantas, los animales, incluso los microorganismos. No conocíamos bien cómo lo hacían, pero cada vez tenemos más información de cómo lo hacen, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Por ejemplo, emiten sustancias volátiles, que vienen a ser como las palabras con las que nos comunicamos nosotros, y tienen un sinfín de palabras y además tienen incluso un sinfín de lenguajes distintos, dependiendo de las distintas especies, dependiendo de los distintos momentos, dependiendo de los distintos mensajes que quieren enviar. Entre estas palabras o estos compuestos, en estos momentos tenemos identificados más de 30.000. Estas sustancias volátiles que emiten las plantas, estas palabras de su mensaje comunicativo con el medio, son recogidas, las recogemos en tubos de absorción, que luego llevamos al laboratorio para analizarlos por cromatografía y comprobar qué sustancias ha emitido exactamente la planta en su intento de comunicarse con el medio y con los demás organismos. Entre los mensajes que emiten las plantas, quizá de los mejor conocidos es el señal de alarma. Señal de alarma que emiten, por ejemplo, cuando son atacados por un herbívoro. Y entre estos casos, quizá el mejor conocido, por lo menos aquí en España, es el de los manzanos, que son atacados a menudo por la araña roja, un ácaro. Y lo que hace el manzano, hemos comprobado con este tipo de estudios, es llamar la atención del depredador de ese herbívoro. Es como si llamase a su primo zumosol, que viniese a liberarle del herbívoro. Un experimento que puede hacer cualquier estudiante de bachillerato o cualquier persona interesada para comprobar esto que estamos contando es simplemente poner una hoja de manzano con araña roja, otra hoja de manzano sin araña roja, liberar los ácaros depredadores y ver hacia dónde se dirigen. Y comprobará para su sorpresa y para un efecto muy interesante, que es que los ácaros depredadores son atraídos por la hoja de manzano que tiene el herbívoro. Las señales de alarma no solo sirven para comunicarse con animales y depredadores, sirven también para comunicar a las plantas vecinas de que existe un peligro. Quizá el caso mejor conocido es el de las acacias, cuando son atacadas por jirafas. Emiten señales que les sirven a las acacias vecinas para empezar a producir tóxicos que les permitan defenderse de ese ataque, de esa herbivoría por las jirafas. Otra de las conversaciones o de tipo de lenguaje que utilizan las plantas es un lenguaje de amor, es el lenguaje de atracción del polinizador, por ejemplo, con señales químicas características que atraen al insecto que debe polinizar, por ejemplo, estas flores. En algunos casos un lenguaje es absolutamente específico. Determinadas especies solo hablan con determinadas avispas y esas avispas solo hablan con determinadas flores. Hacen como los poetas se esfuerzan para desarrollar nuevos mecanismos, buscar nuevas palabras. Y, por ejemplo, hay algunas, como las aráceas, que son capaces de calentarse hasta más de 20 grados por encima de la temperatura ambiente con tal de volatilizar nuevos compuestos que atraigan al polinizador, por ejemplo, en el caso de las aráceas, las moscas. Las señales no son solo de amor o de alarma, son también a veces de competencia, de guerra, de confrontación. Y esto es un poco controvertido, pero parece, por ejemplo, que estos arbustos son capaces de emitir volátiles, señales de este tipo, que alteran el funcionamiento de las gramíneas, de los pastos,
Por ejemplo, consiguen que respiren mucho menos eficientemente, de forma que gana terreno el arbusto al pasto, en un lenguaje de guerra, de confrontación, de competencia, de alelopatía, como se conoce en términos científicos. La evolución no solo ha sido capaz de encontrarle funciones de comunicación a estas sustancias que emiten las plantas, también le ha encontrado funciones de protección de la misma planta, funciones fisiológicas diversas. Pero no solo esto, sino que tiene un efecto ambiental que no es nimio, es muy importante. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, porque alteran las condiciones físico-químicas de la atmósfera, y eso quiere decir que, por una parte, cambian la composición química, por ejemplo, son precursores de contaminantes secundarios como el ozono, pero por otra, sus propiedades físicas y químicas también hacen que sean importantes en el clima del planeta. Es, en definitiva, un tema que está ocupando el tiempo y el interés de la comunidad científica como nunca antes. Otra pregunta, y esta ya no es un misterio, sino una pregunta complicada. Y me la encuentro en muchos campos. ¿Por qué demonios hay más especies y parece haber más vida en el Ecuador, en los trópicos, que en el norte? Bueno, es una gran pregunta, una pregunta muy importante. Y creo que hay alrededor de 120 ideas distintas en la literatura científica sobre el porqué. Probablemente sea una combinación de cosas. Como decías, la diferencia es enorme. En Gran Bretaña tenemos solamente 39 especies autóctonas de árboles. 39. En el norte de Canadá, que es enorme, probablemente del tamaño de Europa, hay 9. Dios mío. En los trópicos, en su conjunto, hay probablemente 60.000 especies distintas de árboles. Y en los trópicos americanos, los neotrópicos, desde México hasta Argentina, hay posiblemente unas 30.000 especies de árboles distintas. Además, en este bosque en el que estamos, ahora solo hay básicamente 2 especies: avellanos y fresnos. Este árbol sobre el que nos apoyamos es un fresno. Hay 2 especies. A menudo solo hay 1 o 2 especies. En cambio, en la selva amazónica, en cualquier hectárea de terreno, en solo 1 hectárea se pueden encontrar hasta 300 especies distintas de árboles. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Veamos, hay muchas explicaciones posibles. La primera es que si vives en este tipo de clima o más al norte, pongamos en Canadá, tienes que enfrentarte con el frío extremo, las heladas y ese tipo de cosas. Así que, básicamente, los únicos seres que pueden vivir en el norte son los que son muy resistentes, y eso reduce el número de especies que pueden hacerlo. Todos los árboles de Canadá tienen adaptaciones increíbles para vivir en condiciones de mucho frío. Pero en el trópico puede vivir cualquiera. Es así de fácil. Así que hay muchísimas criaturas distintas intentando vivir ahí. Uno de los resultados es que en los trópicos hay muchísimos más parásitos. De modo que cada árbol que vive en el trópico debe enfrentarse a enormes ataques por parte de gran variedad de hongos y bacterias e insectos, muchos más que en el norte. Muchísimos más insectos como... Mira, el peor enemigo, si eres cualquier tipo de organismo, en lo relativo a las enfermedades, es un organismo del mismo tipo. Ya sé. 2 árboles del mismo tipo pueden transmitirse enfermedades de uno a otro. Así que en los trópicos, para evitar enfermedades, los árboles intentan alejarse todo lo posible de otro árbol de su mismo tipo. De modo que, mientras que en este bosque puedes encontrar 2 fresnos uno al lado del otro, en los trópicos puede que encontraras medio kilómetro entre un árbol y otro árbol del mismo tipo. Y es muy probable que el motivo sea que en realidad intentan evitar contagiarse enfermedades. No obstante, si vives a medio kilómetro de otro árbol de tu especie, ¿cómo puedes reproducirte? Claro, ¿cómo buscas la pareja, no? ¿Cómo lo haces?
Bueno, en el norte, la mayoría de árboles, incluyendo estos fresnos y avellanos, se polinizan por el viento, porque todos los árboles de alrededor son iguales, así que ya les va bien. En los trópicos esto simplemente no funciona. Solo un porcentaje muy pequeño se poliniza a través del viento. La polinización de la mayoría se efectúa por insectos o murciélagos o pájaros, y cuando esto pasa, los árboles deben encontrar maneras de cooperar estrechamente con los insectos, pájaros o lo que sea que transporte su polen. Hasta hoy se han utilizado técnicas como el injerto para conseguir copias idénticas de un árbol. Pero ahora la biotecnología forestal nos ofrece más ventajas con sus cultivos in vitro. Una nueva técnica llamada embriogénesis somática permite la clonación de especies vegetales y da una alternativa para la conservación y la reproducción de especies forestales. Esta nueva técnica permite la regeneración de los árboles por completo de una forma más controlada, eficiente y sin ocupar tanto espacio que la forma tradicional. El sistema consiste en provocar un estímulo que hace que algunas células de la planta dejen de ser células especializadas para comportarse como cigotos. Es como si sufrieran un proceso de reprogramación con el objetivo de generar individuos nuevos genéticamente idénticos. El problema de este método es que los científicos todavía no controlan el proceso para generar el estímulo. Pero una vez lo consigan, podrán obtener clones de los árboles con un interés específico. Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona ha creado un nuevo método para detectar el ADN basado en el uso de nanopartículas de oro. Este reciente hallazgo permitirá avanzar en el campo de la genética. Hasta hoy, para detectar una secuencia de ADN se usaban marcadores como los isótopos, enzimas o moléculas fluorescentes. Ahora la mezcla de técnicas bioquímicas y la nanotecnología ha permitido crear una alternativa más precisa, rápida, barata y estable. Además, las propiedades físicas y electroquímicas inusuales de las nanopartículas de oro permiten una detección simultánea de varios tipos de ADN de una misma muestra. En la base de unas micropartículas magnéticas se introduce el ADN con la sonda de ADN complementaria marcada con una nanopartícula de oro. Las ondas de ADN hibridadas se desplazan hacia un sensor magnético con un imán. Y es allí donde se observa la cantidad de secuencias de ADN hibridadas que están presentes en la muestra. Si comparamos nuestro campo de visión con el de los crustáceos, veremos que el nuestro es muy limitado. Por eso, un equipo de científicos británicos se ha inspirado en los ojos de una langosta para crear un telescopio de rayos X. El telescopio europeo de rayos X controlará todos los eventos que sucedan en el cielo gracias a su novedosa óptica. Está formado por 6 módulos que, juntos, ofrecen una visión de 180 grados, por lo que si orbitara durante 90 minutos alrededor de la Tierra, podría hacer una imagen completa de todo el cielo. Las emisiones de rayos X producidas por cometas o estrellas interesan mucho a los astrónomos, porque provienen de eventos muy energéticos y a veces violentos ocurridos en el universo. Así, el instrumento se utilizará como un sistema de alerta. Si detecta un objeto interesante, establecerá contacto con otros telescopios de la Tierra para que puedan hacer un seguimiento a diferentes longitudes de onda. Si todo sigue según lo planeado, el telescopio será instalado en la Estación Espacial Internacional en el 2010. Desde que los dinosaurios habitaron el planeta, los niveles de oxígeno en el aire se han duplicado, por lo que se estima que no solo fue su extinción lo que permitió la proliferación de los mamíferos en la Tierra. De acuerdo a nuevas investigaciones científicas, el elevado incremento puede ser el responsable de que apareciese una mayor cantidad de mamíferos en el mundo. Es muy probable que sin este aumento de oxígeno en el planeta, la especie humana nunca hubiese evolucionado. Los mamíferos consumen el triple de oxígeno que los reptiles. En cuanto hubo más oxígeno sobre la Tierra, los mamíferos pudieron empezar a cazar por las noches o temprano en la mañana, cuando las temperaturas del aire son muy bajas para los reptiles. Este descubrimiento hace tambalear la teoría que indica que la muerte de los dinosaurios hizo el mundo más seguro para otras especies. Ahora parece que fue el aumento de los niveles de oxígeno lo que favoreció la aparición y la supervivencia de otras especies. Cuando visitamos un jardín botánico, todos esperamos encontrar un bonito paisaje de plantas y flores, y más en primavera. Pero además, en los jardines botánicos también se lleva a cabo una importante labor de investigación.
El Banco de Semillas del Jardín Botánico de Barcelona ha recibido un fuerte impulso gracias al proyecto GenMedoc. Este proyecto es un proyecto europeo, un proyecto Interreg, que pretende crear una red de bancos de semillas de la Mediterránea occidental, para intercambio de metodología, protocolos y, en definitiva, experiencia entre bancos que conservan semillas de especies mediterráneas. Estamos ahora haciendo la recolección de toda una serie de especies de uno de los hábitats de estudio. Cuando recolectamos especies para la conservación, no solo recolectamos esas especies raras o amenazadas, sino que también recolectamos aquellas especies estructurales representativas del hábitat al que pertenecen estas especies raras o amenazadas. De esa forma, en caso de que se tengan que reintroducir en la naturaleza, se reintroducen también con todas las especies acompañantes. Bueno, esta es la semilla que hemos traído del campo, son las infructescencias, y procederemos a su limpieza. Bueno, la forma de limpiarla pues será desgranando uno a uno. Una vez las semillas limpias, las pesaríamos. Vamos a tomar una serie de datos morfométricos. Hacemos siempre el peso fresco total de las semillas, del lote, y luego el peso fresco medio por semilla. Y una vez pesadas, las semillas se introducen en estas cámaras con sílica gel para deshidratarlas. Lo que permiten es que la atmósfera esté más o menos entre un 15 y un 20% de humedad relativa, y permiten que las semillas puedan secarse. En general las tenemos aquí un mínimo de una semana, y pasado este tiempo se consigue que la semilla se quede con una humedad relativa de un 4 o un 6%. Y a esta humedad relativa es posible ya conservarla a largo plazo a bajas temperaturas. Antes de ser guardadas, con las semillas también hacemos ensayos de germinación. Esta es una cámara de germinación que nos permite controlar las condiciones de luz y temperatura, y de este modo intentamos encontrar un protocolo eficiente para que las semillas germinen. Nos encontramos en el vivero del Jardín Botánico de Barcelona, y aquí se cultivan en las fases iniciales las especies que posteriormente se plantarán en la parte visitable del jardín. Algunas de estas especies que se cultivan son especies que hemos germinado en los estudios de germinación del Banco de Semillas. El Jardín Botánico de Barcelona está especializado en vegetación mediterránea, no solo de la cuenca mediterránea, sino de todas las zonas del mundo que tienen clima mediterráneo, que son Sudáfrica, Australia, Chile central y California. Esta vegetación está distribuida en el jardín, y dentro de cada una de las zonas está distribuido por paisajes naturales que corresponden a zonas arbóreas, arbustivas o praderías. En el sitio donde estamos ahora, estamos en el Mediterráneo, la parte occidental, y justo en un paisaje que corresponde a las rocallas. Esta zona es una zona de conservación que la utilizamos para introducir todas las plantas que derivan de los proyectos del Banco de Semillas, que una vez germinados en nuestros viveros se introducen al jardín y se cuidan, y aquí es donde se dan todas las explicaciones de cara al público en general de todos los proyectos de conservación que se realizan en el jardín. La parte visitable del Jardín Botánico es una representación de la naturaleza que se encuentra en bosques y campos. Es un buen lugar para observar las estrategias de supervivencia de las plantas. Los ficus australianos tienen la particularidad de tener unas cúpulas muy grandes con mucho peso, con un diámetro muy exagerado. Para sostener este peso, lo que hacen es desarrollar unas raíces aéreas que salen de las ramas y se llegan hasta el suelo. Estas ramas se introducen dentro del terreno y cada vez se van haciendo más gruesas y leñosas, de forma que soportan bien el peso tan grande que tiene esta cúpula, que de otra manera no se soportaría. Para soportar las altas temperaturas y la falta de agua durante el verano, muchas de las plantas mediterráneas reducen la superficie de las hojas para evitar al máximo que se evapore el agua. Este es el caso de la Xanthorrhoea
australiana que tenemos en este plano. Las hojas son muy delgadas y a más están puestas en forma esférica, de manera que unas con otras se hacen sombra y así se evita que haya este intercambio de gases. Las plantas mediterráneas también tienen sus sistemas de autodefensa para evitar que sean comidas por animales. En este caso podemos ver el ejemplo de las espinas. Estas estructuras evitan que muchos animales puedan alimentarse de las partes tiernas de las plantas. Otra de las adaptaciones de las plantas para evitar ser comidas es los aromas que desprenden, las plantas aromáticas, que para nosotros resultan muy agradables y se utilizan mucho en aspectos culinarios, en cambio para los animales son bastante repelentes y de esta forma las plantas evitan que sean comidas. Colin, durante muchos años has defendido la idea de que el mundo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, a no ser que se vuelva de nuevo agrario. Pero esto es muy difícil, ¿no?, en el mundo moderno. Bueno, sí y no. La idea que subyace a eso es que cuando los políticos modernos como Tony Blair o George Bush hablan sobre la realidad, siempre hablan sobre la realidad. Pero a lo que se refieren es el dinero, a cuánto dinero se puede ganar haciendo algo. Y la agricultura hoy en día está orientada a generar tanto dinero como sea posible. Y ahí es donde empieza el problema. Porque en realidad lo que necesitamos es una agricultura orientada a alimentar a la gente y a cuidar el medio ambiente. Y a dar trabajo a la gente. Y una agricultura que alimente a la gente y genere empleo y cuide el medio ambiente es muy distinta de una agricultura que simplemente produzca mucho dinero. Además, la agricultura que solamente genera mucho dinero no puede durar, es totalmente insostenible. De modo que la verdadera realidad no significa hacer mucho dinero, significa respetar la estructura física real del mundo. ¿Y cómo se consigue alimentar a la gente en una sociedad agraria? Quiero decir, estáis empezando a hablar de la agrosilvicultura, por ejemplo, o de la ecosilvicultura. ¿Qué más? ¿Producís nuevos bienes que ahora se fabrican en los centros urbanos? ¿Os olvidáis de la agricultura industrializada? ¿La prohibimos? ¿Qué significa exactamente tu esquema? La agricultura moderna está muy industrializada. Grandes máquinas, monocultivos, el mismo cultivo en todas partes y muy poca gente. En este país es posible encontrar 1000 hectáreas en las que solo trabaje una persona, un trabajador. Mientras que en una sociedad agraria tradicional había cientos y cientos de personas trabajando en esa misma zona. Y cuando hay cientos de personas trabajando en la misma zona, su trabajo es muchísimo mejor. Realmente se aprovecha más la tierra y de un modo mucho más seguro se consigue más de los animales y las plantas. ¿Esto pasaba antes? ¿Seguro? Hasta hace quizá unos 50 o 30 años, la mayoría de las economías mundiales eran principalmente agrarias. La mayor parte de la gente, o una enorme proporción de la población, trabajaba en el campo. Incluso en Inglaterra hace 40 años, alrededor del 20% de la población trabajaba en el campo. Ahora es solo el 1%. Lo que estaría bien sería enseñar a los niños a, cosas como extraer energía de los árboles en lugar de extraerla de los motores. Sí, todo eso. Pero estamos muy lejos de todo eso, ¿no? Cada vez más lejos. Vamos, que si trajéramos a algunos niños a esta granja ahora estarían totalmente confundidos. No tendrían ni idea de lo que está pasando. Es un tópico. Se dice que los niños ya no saben que la leche viene de las vacas y cosas así. No saben que los embutidos proceden de los cerdos. Una de las grandes esperanzas para el futuro es la agrosilvicultura, en la que se conjuga la agricultura y el cultivo de árboles simultáneamente. Tenéis un buenísimo ejemplo de esto en España con los alcornoques, un sector maravilloso. Y los cerdos ibéricos, que producen uno de los mejores jamones del mundo. En la actualidad, tengo entendido, eso está amenazado.
porque el corcho ahora se sustituye por el plástico, por lo que el sector de los alcornoques está en decadencia. Y bueno, las grandes fábricas porcinas están haciéndose con el control porque son más baratas. Y sin embargo, el futuro está en algo que ya tenéis. Tú recuerdas que no se trata de volver solo a la agricultura, sino de combinar la ciencia, la tecnología y la explotación agraria. Esto sería tu visión del futuro. Sí, utilizar la ciencia moderna, la tecnología moderna, para establecer un trabajo agrícola adecuado y dejar de utilizarlo para sustituir el sistema agropecuario por fábricas para producir cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Las plantas, en general, para crecer y para poder seguir viviendo, necesitan distintos tipos de recursos, y en particular necesitan de la atmósfera tanto CO2, dióxido de carbono, como la luz, pero al mismo tiempo necesitan recursos que le vienen del suelo. Por una parte, el agua que absorben por las raíces y también los nutrientes. Esto hace que necesiten un sistema de transporte eficiente que les permita subir la savia, subir el agua desde el suelo hasta las hojas donde se realiza la fotosíntesis. Esto es especialmente así en el caso de los árboles, como estas hayas que tenemos aquí, que han ido creciendo en altura en dirección a la luz y en algunos casos llegan a tener alturas muy importantes. El mecanismo de transporte del agua en los árboles, por el cual la savia sube desde el suelo a las copas, no se basa en la capilaridad o en una fuerza que haga subir el agua desde abajo hacia arriba, sino en la succión que se produce a nivel de las copas, a nivel de las hojas, cuando el agua se evapora en la superficie de las hojas, y esto crea una tensión, una fuerza de succión que, debido a la elevada cohesión de las moléculas de agua, que permiten que la columna se mantenga cohesionada, se propaga a través de toda la columna de agua y hace que se produzca una absorción de agua a nivel de las raíces y que ésta suba hasta las copas de los árboles. Cuando estas tensiones, esta fuerza de succión es muy, muy, muy grande, lo que ocurre es que la columna de agua puede romperse con facilidad. Y esto crea, de hecho, unas obstrucciones en los conductos que reciben el nombre de embolismos o embolias y que son totalmente análogas a las obstrucciones que tenemos en el sistema circulatorio de los mamíferos y de las personas, y que tienen también el mismo efecto, que es que los conductos afectados dejan de poder transportar agua, y si se generaliza hace que la planta no pueda llevar el agua hasta las copas, por tanto que las copas se sequen y a largo plazo incluso que la planta pueda morir. A medida que los árboles crecen en altura, aumenta también la resistencia que ha de vencer el agua para llegar hasta las copas. Esto implica que la succión que se ha de realizar a nivel de las hojas para subir el agua también aumente, lo cual hace que se incremente también la probabilidad de que se produzcan embolias en el sistema conductor y, por tanto, que éste deje de transportar agua. Y esto implica, al fin y al cabo, que ha de existir una limitación, un límite a la altura máxima que pueden tener los árboles. En un estudio muy reciente realizado en California, en Estados Unidos, se han escalado los árboles más altos del mundo, que tienen una altura cercana a los 120 metros, y son secuoyas muy parecidas a esta especie que tenemos aquí a nuestro lado. Lo que se vio en este estudio, simplemente analizando el funcionamiento de las hojas a distintos niveles de la copa, es que las hojas que estaban situadas en la parte superior, a estos 120 metros de altura, funcionaban cerca de lo que se considera el límite fisiológico al cual pueden llegar a trabajar las hojas, y que por tanto estos árboles han llegado básicamente a lo que es el límite máximo de altura a la que se puede llegar en la Tierra. David, lo llamáis a esto muebles vivos. Muebles vivos, sí. Y al parecer esto ya hace mucho tiempo que se hace en Japón. Sí. ¿Por qué no me explicas un poco cómo lo hacéis? Esto de aquí es para mantener lejos a las ardillas. Claro, y esto es lo que será... Esto será un pequeño taburete. ¿Un pequeño taburete para sentarse? Sí. ¿Sin clavos? No. Ok, veamos cómo lo haces. Lo que se hace es a partir de arbolitos jóvenes, como estos, que tengan unos 6 meses. Los pones ahí para empezar y después de la primera estación habrán empezado a crecer. Ya lo veo. Así que están listos ahora para pasarlos por estos 2 agujeros. Ese quedaría entonces injertado ahí. Está claro. Y este pasaría por aquí, así que acabas consiguiendo una estructura. Se utiliza como patas y estructura. Ya.
Y al final de la próxima estación, vuelves a doblarlos, hasta que al final acabas con un pequeño taburete y su estructura. Y simplemente colocas una tabla encima. Vas al bosque y buscas una tabla para conseguir una mesita o un pequeño taburete. Que está hecho realmente de algo vivo, ¿eh? Eso es. Y tarda unos 5 años. 5 años y taburete. Y estas plantillas evidentemente se tiran cuando se acaba el proceso. ¿Lo estáis haciendo ya aquí en el Reino Unido? Sí, se hace. Hay alguien que lo hace. Christopher Cattle. ¿Y quién compra estas cosas? Quien quiera. También puedes comprar las plantillas. Y hacerlo tú mismo. Y hacerlo ¿no? tú mismo. Es muy bueno para los niños en edad escolar, porque les da un proyecto. Y si los niños pequeños lo plantan, cuando acaban la escuela tendrán un pequeño taburete que han cultivado ellos mismos. Y sobre todo aprenden que hacen falta 5 años para tener una planta, ¿no? Sí. Y también me parece que es muy bonito hacerlo como algo conmemorativo. Por ejemplo, a mi madre le hubiera encantado hacer algo así. Tenía cáncer. Y habría sido algo, ella amaba su jardín. Así que habría sido muy hermoso que los dos, juntos, hubiéramos plantado algo así y luego, ¿sabes? Al final yo habría tenido un taburete como recuerdo. Claro. De modo que hay muchas cosas que puedes hacer con esto. Mira, esta es una manera de utilizar todo lo que hay en el bosque realmente. Aquí tenemos un torno al aire y la idea es convertir cosas como esta en objetos bonitos como pimenteros y pasamanos y cosas así. De lo que se trata es de... ¿Ves? Aquí tenemos esta cuerda. La cuerda está sujeta, no lo ves desde ahí, pero está sujeta a una rama de ahí encima. ¿A una rama viva? A una rama del fresno. Esa es la fuente de energía. Y la energía viene de esta cuerda en la rama. Y se enrolla el cordel alrededor del objeto que quieres rotar. Todavía no está terminado. Pero la idea es que entonces presionas el pedal arriba y abajo y eso hace que esto gire. ¿Lo ves? Lo veo. Esto estará sujeto con tornillos. Y entonces puedes aguantar el formón o escoplo para empezar a trabajar. Si tienes uno eléctrico, como suele ser habitual, realmente no controlas la energía, es muy sofisticado. Pero este torno va tan rápido o lento como quieres que vaya. Así que tienes un control perfecto. Es ideal para enseñar a los niños. David quiere enseñar a los niños porque pueden controlar la velocidad y es realmente muy seguro. El concurso La Cuestión de Redes ha llegado a su fin. Hemos recibido vuestras respuestas y un jurado experto seleccionará al ganador del concurso. Sabemos que la única manera de conocer el futuro es seguir vivos todo lo que podamos y verlo con nuestros propios ojos. Pero la evolución nos ha dotado con la capacidad de imaginar. ¿Qué respuesta nos sorprenderá con su viaje al futuro?